Regresamos para hablar del tema de bicameralidad. Hemos invitado a Alfredo Bullard para poder seguir conversando sobre estos temas. Y usted mencionó en el bloque anterior justo la diferencia de representación que tendría cada cámara en un posible sistema bicameral. ¿Cómo cree que tendría que ser el método de elección? Habló del sistema uninominal para los diputados, pero también hay una discusión en el Senado respecto a si debería ser distrito único o si debería ser tal vez como es en Estados Unidos, que hay 2 representantes por cada estado. En este caso serían 2 representantes por departamento. El gran problema del Perú es Lima. Lima tiene una concentración de población muy grande y esto hace que se pueda distorsionar si utilizamos cualquier sistema, digamos. Por ejemplo, si utilizara un sistema de representación nacional, digamos, distrito único, se generarían muchas distorsiones por el gran peso que tiene Lima. Y entonces eso podría generar, de alguna manera, Lima tiene la tercera parte de la población, que no necesariamente tengamos un sistema de representación lo más adecuado posible. Y si utilizamos un sistema, digamos, donde elegimos por representaciones, pero decimos que la representación es por Lima, claro, se puede cambiar la unidad territorial. Lima tendría solamente 2 representantes, con lo cual estaría subrepresentado en función a la población. Eso es lo que pasa. Estados Unidos se puede hacer porque no hay, bueno, hay diferencias importantes en los estados, pero son muchos estados y los estados tienen no hay ningún estado que concentre una tercera parte de la población, como ocurriría si tomamos Lima. Una propuesta que yo alguna vez he ensayado en algún artículo es que la elección de los diputados sea en distrito uninominal, es decir, uninominal significa que yo tengo una circunscripción territorial reducida. Por ejemplo, Lima, que tiene 32 diputados, podría ser dividida a su vez en 32 jurisdicciones, cada una de las cuales elige a un diputado. Para que ustedes tengan una idea, cuando uno va a votar hoy día, tiene que agarrar y leer una lista larguísima de candidatos, ¿no? Y votar por el partido y después tiene que escoger de esos candidatos a 2. En el sistema uninominal eso no funciona así. En el sistema uninominal yo llego y yo voto por un diputado. Elijo entre los varios partidos y voto por un solo diputado. Y ese diputado, ese distrito solo va a producir un diputado, nada más. Solo va a salir un diputado. Por ejemplo, si la circunscripción fuera Los Olivos, para poner un ejemplo, Los Olivos solo tendría un representante al Cámara de Diputados. Y los votantes que están en Los Olivos solo votarían para elegir a ese entre los varios partidos posibles. Esto hace que además los partidos tengan que agruparse, porque si yo tengo muchos partidos va a ser muy difícil salir elegido en varias circunscripciones. En cambio, si finalmente tenemos alianzas electorales, tenemos 2 o 3 partidos, eso tiende a una mejor organización de partidos que a su vez reduce los riesgos que tenemos de tener, como hay ahora, posibilidad de tener 10 o 12 partidos representados en el Parlamento. En cambio, el Senado puede elegirse a través de un sistema binominal. En el sistema binominal lo que termina ocurriendo es que los 2 partidos principales llegan a tener mayor control y lo que termina uno teniendo es un nivel de representación distinta al que tiene con los distritos uninominales. Entonces obtiene de alguna manera distintos niveles de representación, pero a su vez consigue que haya una elección que sea representativa de lo que la gente quiere y elimina este efecto que puede generarse la concentración excesiva de la población en Lima. Uno de los grandes, digamos, obstáculos que genera la bicameralidad o que enfrenta la bicameralidad como propuesta, mejor dicho, es que muchas personas dicen, ok, en teoría tiene sentido lo que se propone, pero significaría que necesitamos más congresistas y no queremos más congresistas. ¿Cómo argumentar en contra de esta objeción? Bueno, a veces más es menos, digamos. ¿Qué significa tener? Yo sí creo que tiene que haber más congresistas. Hay gente que está proponiendo que simplemente los 130 los dividamos entre las 2 cámaras. ¿Cuál es el problema de eso? Que al hacer eso de esa manera bajas el nivel de representatividad, porque al tener menos, tienes menos distritos uninominales y en consecuencia los distritos son más grandes, y eso reduce, de alguna manera diluye el efecto. Uno de los efectos importantes de los distritos pequeños es que yo sabría quién es el congresista que me representa. Si yo estoy en Lima, termino eligiendo 36 personas, ¿no? Directamente 36 personas, con lo cual yo no sé cuál es el que me representa. En cambio, en el distrito uninominal es uno solo el que me representa. Entonces, eso se consigue a través de un mecanismo de ese tipo. Y si tengo un sistema distinto para senadores, voy a tener también mayor representación. Si yo reduzco mucho, digo, bueno, con ese argumento vamos a tener un congreso de 10 congresistas. Lo que va a terminar pasando con estos 10 congresistas es que su representación va a estar muy diluida. Y va a ser más difícil porque van a representar pedazos muy grandes de la población. Entonces, yo sí creo que se puede aumentar el número. Una posibilidad es mantener los 130 en diputados
y poner, no sé, 40, 50 en senadores, pero sí se requiere un mejor número. Y el tener un mayor número, y ustedes me dirán, sí, pero miren los congresistas que tenemos, es que si cambiamos el sistema electoral, podemos mejorar el nivel de congresistas que tenemos, podemos mejorar la representación de los congresistas y a su vez conseguir que los congresistas estén más controlados, porque va a haber un sistema donde habiendo dos cámaras con un número adecuado de personas, se puede finalmente tener un mayor control en lo que hacen. Y una segunda objeción que me gustaría probar con usted es la de que un sistema de bicameralidad es mucho más costoso que el que tenemos en estos momentos. ¿Qué le diría a las personas que argumentan eso? Hay que mirar todos los costos y no solo el costo de las cámaras. Es decir, si yo tengo, efectivamente, tener más congresistas va a costar más, tengo que pagar más sueldos, más asesores, más infraestructura, más todo, eso es correcto. Pero el problema, el verdadero costo del Congreso no es ese. El verdadero costo del Congreso es el costo de las leyes que da. Entonces, si el Congreso da muchas leyes y sobre todo da muchas leyes malas, el costo para la sociedad es muy superior al costo del Congreso. Entonces, esto es como decir, mire, como yo puedo tener un mejor carro si no le pongo frenos. Por supuesto que puedo tener un carro más barato, pero no un mejor carro. Puedo tener un carro más barato, pero no invertido para que el carro funcione bien. Tener más a través de dos cámaras hace que el Parlamento funcione mejor, porque genera seguridades internamente que evita que lo que nos interesa realmente, que el Parlamento dé leyes buenas y legítimas, eso se dé. Y entonces eso reduce los costos de la sociedad. ¿Cuánto nos están costando las leyes que este Parlamento está dando en comparación a cuánto nos estamos ahorrando por tener solamente el número de diputados que tenemos? La verdad, no hay punto de comparación. Entonces, es una mejora sustancial en la infraestructura del sistema institucional que permite una reducción de costos en todo, en todos los efectos que genera las crisis políticas. ¿Cuánto nos está costando las crisis políticas? ¿Cuánto nos están costando en términos de producción legislativa, de mala calidad de leyes, de demasiadas leyes que realmente no nos ayudan a resolver los problemas del país? Y pongámonos en el caso de que hemos aprobado la bicameralidad, o al menos hay suficiente apoyo atrás de esta propuesta. ¿Cuáles serían los periodos? Digamos, ¿tendríamos periodos distintos para presidentes, para diputados y para senadores? ¿Cuál sería la fórmula que mejor le parecería a usted en todo caso? A ver, ese es otro serio error del sistema actual. Yo creo que deberías tener renovación. O sea, lo malo acá es que tienes una elección y tienes el mismo Congreso y el mismo presidente durante todo el periodo, salvo que lo cierren al Congreso o vaquen al presidente, pero son elegidos por el mismo periodo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la representación no cambia. Y ese es uno de los mejores sistemas de accountability. Es mucho mejor tener renovaciones periódicas del Parlamento durante el periodo presidencial. Usualmente se pueden tener durante el periodo presidencial, por ejemplo, 3 elecciones. Una al comienzo, cuando se llega presidente, pero ahí solo se renueva 1/3 del Parlamento. No se renueva todo el Parlamento. Entonces, el Parlamento mantiene una composición del anterior, pero tiene nuevos integrantes que luego se van renovando a lo largo del periodo presidencial. Entonces, de repente, se imagina, luego de 2 años tenemos una nueva elección en la cual se elige un nuevo parlamento, pero no completo, sino nuevos representantes de 1/3. Entonces, este nuevo tercio que entra no es el mismo y representa lo que la gente siente del gobierno. Dice, este gobierno no me gusta, voy a votar para que tenga menos gente en el Congreso, o este gobierno me gusta, voy a votar para tener más. Y eso va generando equilibrios mucho mejores porque hace accountable al presidente. El presidente va a tratar de hacer un buen gobierno para tratar de mantener un parlamento favorable y va a tratar de evitar que el parlamento se le vuelva desfavorable. Y entonces la renovación periódica hace que esto sea así. Un buen ejemplo, la gente le tiene un poco de miedo a las elecciones porque son costosas, pero es parecida a la discusión que tuvimos. Muchas elecciones son buenas. Suiza, por ejemplo, es el país que tiene un cronograma electoral más tupido. Tiene muchísimas elecciones, renovaciones, autoridades locales, renovación del Congreso, votan hasta problemas de democracia directa. Es decir, yo puedo votar porque, como ocurrió hace unos años en Suiza, que votaron para reducir sus vacaciones. Curiosamente, votaron por mantener las vacaciones, para alargar las vacaciones, votaron por mantener las vacaciones más reducidas. Y eso votan continuamente. Y está demostrado que hay mucho más eficiencia en los gobiernos cuando hay frecuencia en las elecciones, porque hace que los funcionarios públicos sean más accountable y estén continuamente esforzándose para mejorar su gobierno, para que en la siguiente elección puedan seguir manteniendo las cuotas de poder que les dieron en el anterior. Y una última pregunta. Hemos hablado de distritos uninominales y justo ahora también de tener elecciones más continuas, digamos.
¿Qué otra reforma tendría que acompañar a la bicameralidad para hablar de una verdadera reforma política en el Perú? O sea, yo creo que uno de los puntos que hay que eliminar es el voto obligatorio. El voto obligatorio genera un efecto muy nocivo en términos de cómo se generan los problemas. En general, los votantes no se informan mucho para votar. Y la gente dice, no, usted no lee, pero pónganse a pensar lo que significa leer, y digamos, nadie se atrevería a decir que ha leído todos los programas o propuestas, ni los CVs de todos los candidatos que se presentan al Congreso. Y eso es porque son demasiados, y además porque yo tengo otras cosas que hacer en mi vida. Entonces, los votantes son lo que Kaplan llamaba ignorantes racionales, es decir, no es que no se informan porque son irresponsables, no se informan porque no ganan mucho informándose. Leer un montón no les dice mucho de lo que va a venir y tienen otros problemas en su vida más importantes, entonces utilizan su tiempo de otra manera que estar leyendo propuestas de congresistas o estar enterándose, sobre todo cuando son tantas. Entonces, una forma justamente de combatir eso es conseguir por lo menos que voten las personas que quieren o tienen interés en la política. Obligar a la gente a votar es como forzar a una persona que no le interesa ver televisión a comprar un televisor. Va a comprar cualquier cosa, porque no le interesa. Entonces, la idea es que las personas que voten sean los que están más interesados en la política, están más interesados en la cosa pública, y esperemos por eso se van a informar un poco más que aquellas personas que no tienen ningún interés y van a votar y emiten un voto totalmente desinformado. Eso explica por qué elegimos futbolistas, voleibolistas, vedettes, etcétera, etcétera, porque son conocidas, ¿no? Los conocemos de algún lugar y decidimos votar por ellos porque preferimos malo conocido que bueno por conocer. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, señor Bular. Espero que podamos tener su presencia en otro momento. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Regresamos luego de una pausa. Bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a la última parte del programa, que son las conclusiones. Como dejó bastante claro el abogado Alfredo Bullard, la bicameralidad es un paso en la dirección correcta, lo que nos ayudaría a tener muchas menos leyes y leyes mejores pensadas. Sin embargo, no es una reforma que pueda ir sola. De la mano tendría que ir un cambio en el sistema electoral, por un lado, y además tener elecciones más constantes. Esto haría que tengamos un sistema de partidos políticos mucho más fuerte y además tengamos un mejor sistema de representación. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo, y los portales